Amigos, lamentablemente las cúpulas políticas de nuestro país, sean estos evistas, arcistas o políticos de la derecha tradicional, además de los nuevos politiqueros que van apareciendo en el escenario electoral queriendo llegar a la presidencia, todos al unísono han ido cacareando y pidiendo que se debe levantar la subvención a los combustibles. De esta manera, en los hechos, pasarle la factura de la crisis al pueblo, para que sea la población la que cargue en sus espaldas la crisis económica. En las últimas horas, el gobierno de Luis Arce ha cedido a las presiones de la oligarquía agroindustrial para pactar un decreto supremo numerado 5271 que privatiza la importación y comercialización de los combustibles. ¿Qué va a significar esto? Que los precios irán doblándose hasta triplicándose, con efectos graves, particularmente en la economía de la población más vulnerable y las familias pobres de nuestro país. Desde mi punto de vista, amigos, la población debe rechazar la aplicación de ese decreto supremo, porque antes de afectar la economía de la población, primero pues que se vea todos los privilegios y la riqueza que nos están saqueando de nuestros recursos naturales, grupos corporativos privilegiados en consonancia con las mafias políticas y empresariales. Antes de golpear al pueblo con privatización de los combustibles, primero, ¿por qué no recuperamos toda nuestra minería que está siendo saqueada? De ahí podrían salir tranquilamente todos los recursos necesarios para seguir importando los combustibles, y no solo eso, sino apalancar para superar esta crisis que aqueja a los bolivianos, que por cierto no es responsable el pueblo de esta crisis, sino los responsables son los nefastos gobiernos que nos vinieron manejando los últimos años. Mientras no se aborde esa situación, no se le puede golpear al pueblo con gasolinazos, porque es en los hechos a donde están encaminando con ese decreto supremo 5271. No se le puede buscar golpear al pueblo mientras esta misma oligarquía agroindustrial que presiona al gobierno para privatizar el comercio de los combustibles son los primeros que no meten sus grandes utilidades y jugosas ganancias al país, siendo que de las exportaciones se generaron más de 13.500 millones de dólares año, por lo menos en los últimos años, va por esas cifras, montos que los tienen guardados en paraísos fiscales y bancos del extranjero, y el mismo gobierno eso ha mostrado con cifras de que el empresariado exportador no se ingresa los dólares de sus utilidades, al igual que los 6.500 millones de dólares de la minería, que se lo agarran peces gordos del cooperativismo asociado con empresas transnacionales y que solamente entregan migajas, limosnas para las arcas del Estado. Antes de golpear al pueblo, ¿por qué no se ve esos aspectos? Porque ahí está nuestra riqueza, ahí están nuestros recursos para tener dólares, para que no falte plata para seguir importando los combustibles, para evitar que los precios de la canasta familiar se disparen. Ese es el camino que debería optarse, y no así el camino fácil de pasarle la factura de la crisis a la población. Y más vivos todavía todos estos sinvergüenzas que quieren golpear con la crisis a la población. O sea, las mafias políticas, mientras el pueblo se jode, van a seguir con sus sueldazos intactos todos. Que primero pues se reduzcan los parlamentarios a la mitad. ¿Para qué necesitamos tantos rascabolas, tantos calientacientos? Además que se rebajen el salario, que ganen pues igual que el trabajador sueldo mínimo o un básico promedio al del trabajador de base, y a ver si van a poder sobrellevar
los efectos de la crisis. Claro, a ellos no les cuesta nada porque van a seguir con sus jugosos salarios de 24.000 y otras matufiadas que hacen a partir de tener el control del poder político. Tiene que hablarse primero ese tema antes de privatizar y cargar la crisis sobre la población. Que se elimine primero la renta vitalicia a los parásitos expresidentes. ¿Por qué les seguimos pagando? Y encima son los primeros en cacarear que se debe levantar la subvención a los combustibles. Hasta el mismo Evo Morales, el presunto socialista, hoy aplicando las recetas neoliberales. Claro, el sujeto ya lo intentó hacer, recordemos el año 2010, pero una gran rebelión popular hizo que Evo Morales retroceda en ese intento neoliberal. Y hoy nuevamente al unísono cacarean todos y encima les damos renta vitalicia cuando son los verdugos del pueblo. Primero que se hable todos esos temas y que de toda la riqueza, todas las mafias políticas, todo lo que han robado a nuestro país, millones y millones saqueados, desfalcados a las arcas del Estado, ni un peso se ha recuperado, ni uno. Que se recupere todo ese patrimonio, que se incaute a todos los políticos. De los últimos 40 años nosotros hemos planteado miristas, banceristas, adenistas, emenezistas, gonistas, terminando en masistas. Que primero se incaute toda su riqueza malavida que está en sus manos. Y que hoy aparecen, ¿no?, todos esos que han mamado al Estado como los grandes empresarios prósperos de la agroindustria. Pamplinas, toda su fortuna le han hecho a costa del Estado. Y ese aspecto primero que se aborde antes de golpear al pueblo, además de otras medidas que hemos venido planteando, como por ejemplo eliminar la publicidad millonaria en medios privados, que son los mismos los que están difundiendo la idea de levantar la subvención a los combustibles. Entonces, esos son los caminos. O aceptamos que nos carguen la crisis sobre nuestras espaldas, como ya están avanzando con ese decreto, o definitivamente tomamos el otro camino, que es el interés nacional antes que el interés de pequeños grupos corporativos, mafias políticas, mafias de empresas transnacionales asociadas a cooperativas y la oligarquía agroindustrial parasitaria, mamona eternamente en todos los gobiernos. Para finalizar, amigos, considero que debemos organizar el rechazo popular a esas medidas que nos quieren imponer las pandillas politiqueras, gobierno, conjuntamente con el empresariado oligárquico de la agroindustria oriental. Están optando el camino fácil de descargar la crisis sobre el pueblo popular y eso no lo podemos aceptar.